Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Luis Alberto Rodríguez Trujillo. Soy parte del equipo de trabajo que estamos aquí en Senapred. Entonces, como parte de este programa, vamos a ver lo que son los sistemas de alerta temprana con el tema de volcanes. Vamos a dar inicio rápidamente. Vamos a ir directamente a lo que forma parte de este tema. Como ya les comentaba mi compañera Ishel, los sistemas de alerta temprana se concentran en cuatro puntos principales, que es el conocimiento del riesgo, los sistemas de medición y monitoreo, la difusión de alertas y la capacidad de respuesta, ¿no? Vamos a empezar con el primer tema. Esto seguramente ya lo vieron, nada más es para reforzar lo que acaban de ver hace unos minutos. Em, con respecto a los volcanes y el conocimiento del riesgo, vamos a explicar antes que nada lo que es un volcán. Seguramente muchos ya lo conocen. Sin embargo, creo que es importante que siempre se refuerce cualquier tipo de término involucrado, sobre todo con las cosas básicas, porque de ahí empieza lo más importante, ¿no? Cuando queremos ofrecer a la gente la oportunidad de trabajar para su autoprotección y como instituciones trabajar para su protección, lo que debemos de asegurar es que la gente conozca los riesgos a los que se está enfrentando, ¿no? Por más básico que pudiera ser, en algunas ocasiones esto suele ser uno de los temas más complicados. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar limitantes sociales, económicas, políticas, etcétera. Y todo este tipo de baches son mayormente los que provocan que vayamos creando una cadena de desinformación o cadenas en las que se interrumpen los procesos de autoprotección de las personas, ¿no? Entonces, ¿qué es un volcán? Bueno, un volcán es el punto de la superficie terrestre donde se expulsan al exterior de la Tierra materiales como lava y gases que provienen de zonas como la cámara magmática o directamente de el manto de la Tierra, ¿no? Dependiendo del punto geográfico de donde estemos analizando. Eh, una pregunta que incluso los niños hacen cuando se está tratando este tema es esta diferencia de conceptos entre lava y magma. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque el, el magma es el material que está todavía dentro de nuestra cámara magmática o el manto. ¿Por qué? Porque un gran porcentaje de la fase gaseosa se encuentra todavía mezclada con la fase semisólida o semilíquida, como se quiera ver. Una vez que sale a la superficie, esta fase gaseosa pues se desprende de nuestra fase semilíquida y posteriormente se puede medir aparte o digamos puede representar un peligro independientemente o un riesgo más bien independiente de lo que ya de por sí es la lava, ¿no? Entonces, cuando tenemos esta separación de fases, tenemos lo que se convierte en la lava y los gases expulsados. ¿Por qué son diferentes los volcanes? Bueno, simplemente porque aunque la mayoría de los volcanes nacen en bordes de placas, eh, cada borde de placa en diferente posición geográfica va a tener sus características propias, ¿no? Puede ser que estemos hablando de los volcanes de Japón, de los volcanes de Ecuador, de los volcanes de Chile, los de Estados Unidos, los volcanes que podemos encontrar en Indonesia, por ejemplo, y los propios de México, ¿no? Entonces, cada uno de los sistemas que los forma, aunque son de bordes de placas, son diferentes, lo que asigna características propias, a características en todo tipo, tanto físicas, químicas, etcétera. Algunas veces, con respecto digamos, pasándonos al entorno social, se tiene que comprender cuál es la perspectiva que llegan a tener las personas, ¿no? Muchas, sobre todo si hablamos
de personas que viven cerca de los volcanes, bueno, lo positivo que le van a encontrar son zonas de cultivo muy fértiles, por ejemplo, ¿no? Si ven lo negativo, pues obviamente son el tipo de riesgos a los que están expuestos, que también es una forma de conocer cómo es la cosmovisión de la parte social para entender cómo es que se debe de abordar con ellos la parte del conocimiento, del entendimiento de las alertas y de su participación cuando se habla de una respuesta, ¿no? Eh, Vamos a estar hablando de México, principalmente, pero quiero que quede claro que en realidad eh, cuando hablamos de sistemas de alerta temprana, podemos traspasar toda la terminología, todo lo que estamos hablando a los mismos países, bueno, a diferentes países de cualquier parte del mundo, ¿no? Eh, Cuando hablamos de volcanes en México, la mayor parte de los volcanes son monogenéticos y son, bueno, principalmente monogenéticos y algunos estratovolcanes. Los estratovolcanes son los que históricamente han sido los más estudiados debido a que casi siempre han estado muy cerca de las mayores poblaciones en las que se han asentado nuestras sociedades, ¿no? Tenemos excepciones como la del Paricutín, por ejemplo, que es un volcán monogenético que nació en medio de un pueblo, pero afortunadamente estamos hablando de que esto tiene más de 50 años, por lo que la población en la que nació no era una población muy densa, ¿no? Principalmente en México vamos a tener volcanes que han tenido erupciones vulcanianas, estrombolianas, pelianas y plinianas. En México existen más de 2000 volcanes conocidos, de los cuales alrededor son conocidos ya con un estudio como tal. La diferencia es, por ejemplo, que la Sierra Madre Occidental está conformada por volcanes, por lo que se sabe que todos los depósitos que tenemos en la sierra son de origen volcánico. Sin embargo, algunas veces se hace complicado diferenciar una erupción, ¿no? De otra dentro de los mismos depósitos. La ubicación de los principales volcanes de México la vamos a encontrar, como ya les mencioné, en los círculos amarillos, que es la Sierra Madre Occidental, eh, y dentro de los círculos rojos, que son la parte del estado de Chiapas o Sierra Madre del Sur, y el eje neovolcánico transversal, donde podemos encontrar los principales volcanes de Puebla, de Veracruz, de algunos de Morelia y de Jalisco, ¿no? Entonces, los riesgos volcánicos. Entender un volcán implica que para conocer los riesgos tenemos que enfrentarnos básicamente todo lo que haga un volcán es riesgoso, ¿no? La caída de ceniza, la caída de balísticos, flujos o oleadas piroclásticas, los lahares, avalanchas y lavas. Depende de la ubicación en la que nos encontremos. Cada uno de estos peligros puede representar mayor o menor índice de atención, ¿no? Si tenemos un volcán que tiene un glaciar, principalmente los riesgos a los que podríamos enfrentarnos podrían ser, por ejemplo, lahares. Si tenemos volcanes que conocemos que continuamente tienen flujos piroclásticos, bueno, pues este va a ser el peligro al que mayor debemos de prestar atención. La caída de ceniza es básica para todos los volcanes y bueno, los balísticos, dependiendo del volcán al que nos enfrentemos, va a ser en mayor o menor sentido el riesgo al que nos enfrentemos, dependiendo mucho de la distancia. Me comentaron que que les facilitan las presentaciones, entonces, para que ustedes tengan un poquito de tiempo de revisar con calma todos los temas que vamos a estar tocando, eh, por favor revisen después estos enlaces. Contienen la dirección hacia páginas de internet que contienen varios videos, no solamente de los peligros, sino de cómo la gente observa estos peligros, que es muy importante, ¿no? Cómo la gente aprecia el hecho de que su casa esté siendo derrumbada, cómo
cómo expresan sus sentimientos con base en lo que ellos ven, que no saben que puede ser un flujo piroclástico, pero en el video se alcanza a ver, adicionalmente a lo que se explica ya de manera más formal como parte de los fenómenos que estamos viendo, ¿no? Entonces, revísenlo con calma, son muchos videos, no voy a poner uno ahorita debido a la duración y pues para asegurarnos de que la velocidad de internet y la conexión no sean un problema para nadie. Sin embargo, pues me gustaría que lo revisara, ¿no? También hay ejemplos de las últimas explosiones en el caso de México del volcán de Colima, lo que se observaron como flujos de piroclásticos. Entonces, espero que lo puedan revisar con tiempo y puedan darle, digamos, continuidad a este tema, ¿no? Cuando hablamos de México, los dos volcanes al día de hoy principales en cuanto a la importancia de su monitoreo son el volcán de fuego de Colima y el volcán Popocatépetl. El volcán de fuego de Colima es un estratovolcán cuya altura es de 3.960 metros sobre el nivel del mar. Alrededor de él, en 80 kilómetros, en un radio de 80 kilómetros, tenemos alrededor de 780.000 personas. En el caso del Popocatépetl, tiene una altura de 5.452 metros y la diferencia se puede observar ya que en un radio de 80 kilómetros tenemos aproximadamente 20 millones de personas, ¿no? De ahí la importancia que se le pueda dar. Obviamente no está de más mencionar volcanes como el Chichón que tenemos en Chiapas, que es un volcán sumamente importante debido al tipo de explosiones que tiene. Es una pequeña caldera, entonces, eh, con base en el desarrollo a futuro que pudieran tener las poblaciones aledañas, se convertiría muy probablemente en un volcán muy, muy, muy importante para mantener en observación, ¿no? Su última erupción fue en los 80s. Probablemente sus cenizas todavía sigan rondando en la atmósfera. Entonces, eh, lo, lo, mm, lo interesante es precisamente el tema del que voy a hablar en un momentito, ¿no? Que es el criterio de monitoreo de los volcanes, ¿no? En el caso del Popocatépetl está formada por varios conos que tuvieron su fase de construcción y destrucción. Si alguno recuerda o le interesa, si no conoce, un ejemplo de lo que ha hecho el Popocatépetl con sus conos anteriores, lo podemos ejemplificar con una erupción reciente pasada al volcán Santa Elena en Estados Unidos, en donde debido a un incremento del ascenso de material, pues tenemos una deformación del volcán. Literalmente es como si tuviéramos un exceso de material dentro de un globo que en algún momento revienta y bueno, como solamente hay un lugar, no va a reventar hacia dentro de la corteza, sino que en este caso todas las erupciones han venido con la consecuencia de destruir el cono volcánico, algo muy importante para las poblaciones cercanas, ¿no? Los primeros volcanes son el volcán Tlamacas, Nexpayantla, Ventorrillo, el Fraile y lo que conocemos hoy como el cono moderno, ¿no? Cuando hablamos de sistemas de medición y monitoreo, que es nuestro segundo punto del sistema de alerta temprana, lo que les comentaba de este criterio de monitoreo, ¿no? Tenemos que hacerlo con base en en relevancia principalmente social, eh, sumado al nivel de actividad que tenga, ¿no? Por ejemplo, lo que les comentaba del volcán de Colima, que tiene alrededor de 80.000 personas a su alrededor, lo hace ya un volcán, digamos, con prioridad de monitoreo. Y precisamente el nivel de actividad nos va a indicar qué tipo de monitoreo vamos a ir utilizando. El más básico, el que se ha hecho desde tiempos previos incluso al uso de la tecnología análoga y digital, pues es el monitoreo visual. Ahorita les voy a comentar más sobre él, pero quería platicarles sobre todo de las características que deben de tener los tipos de monitoreo, ¿no? Que deben de estar basados en conocimientos científicos. Eso es sumamente importante, ya que no estamos exentos de encontrar muchísimos canales en YouTube, ahora para los más jóvenes en TikTok, en Facebook, que pueden hablar sobre lo que se observa,
pero dependiendo de la persona que lo comente, puede no tener el suficiente conocimiento científico como para aseverar ciertas cosas, ¿no? Esto en algunos puntos eh, crea desinformación, conflictos en cuanto a la manera en la que la sociedad puede manejar la información derivado de que tienen muchas fuentes y no saben a cuál creerle. Entonces, hay que ser siempre, siempre, siempre muy cuidadosos de que como instituciones el objetivo siempre va a ser elaborar pronósticos eh, lo más cercanos a la realidad y en los que sea posible una predicción, ¿no? Estamos hablando de que ciertos eventos o ciertos fenómenos son al día de hoy imposibles de predecir, como un sismo. Sin embargo, cuando estamos hablando de la ceniza de un volcán, pues tenemos la dirección del viento, tenemos muy probablemente la altura a la que se emitió una explosión o a la que los materiales fueron arrojados en cuanto a altura, entonces derivado al tiempo que tarda, por ejemplo, el viento en arrastrar las cenizas, podríamos tener ahí sí una predicción. No voy a hablar de días, pero por ejemplo de una hora, 2 horas, de hacia dónde es muy probable que caiga ceniza, ¿no? A esto nos referimos con predicción. Las predicciones no son como en las películas, pero sí podemos hablar sobre lo que científicamente podemos aseverar. Entonces, dependiendo de la relevancia y del nivel de actividad de, de los volcanes, muchas veces se va a requerir de un monitoreo continuo que sea de 24 horas, de manera que cualquier cambio relevante que se tenga en la actividad pueda ser analizado en el momento. Eh, También hay que tocar este punto, la aplicación y la utilización de los instrumentos para los sistemas de alerta temprana también depende mucho de las características de los eventos, de las amenazas, de su ubicación. Hay algunos lugares que son inaccesibles y de los recursos disponibles, ¿no? ¿A qué me refiero? Que siempre se va a requerir de un recurso, sobre todo cuando estamos hablando de gobierno, pues un recurso institucional que provea lo básico para el mantenimiento de los equipos y la instalación de nuevos equipos en caso de ser necesario, ¿no? Si el nivel de la amenaza incrementa. Muy bien, estoy viendo que Chela Alejandra levantó la mano. En un segundito, vamos eh, a darle la palabra. Nada más terminamos con este tema. Entonces, son tipos de monitoreo volcánico. Bueno, nos vamos con el visual, que es el que acabamos de ver ahorita, un video. Este monitoreo, como les comentaba, es el más básico de todos. Se va a realizar por medio de cámaras. Las cámaras pueden ser tan austeras o tan tecnológicamente avanzadas como los recursos y como las necesidades lo requieran. No necesariamente para un volcán que no tiene tanta actividad se va a requerir un instrumento muy sofisticado, pero sí se requeriría para que cualquier cambio en la actividad pues pueda ser observado, ¿no? Eh, la distancia a la que se va a situar la cámara también va a depender mucho, como les comentaba, de los medios que se tengan para poder acceder lo más cercano al cráter o tener una buena visibilidad al volcán. Y por otro lado, pues también se va a ocupar la parte de ya un monitoreo hecho con drones, con helicópteros, donde se puedan tomar con una menor distancia fotografías y se puede adquirir información, por ejemplo, térmica del cráter, ¿no? Cuando hablamos de monitoreo sísmico, este es digamos, en cuanto a la tecnología lo permitió, se desarrollaron sistemas que podían medir todos estos pequeños movimientos, todas estas pequeñas vibraciones que tienen o que genera el volcán con su actividad, pero que muchas veces los seres humanos, por sus capacidades dadas biológicamente, no pueden percibir, ¿no? El monitoreo sísmico, como todos lo que ya hemos hablado, dependiendo de las características y dependiendo de los niveles de disponibilidad de recursos,
pues pueden ser tan robustos o tan sencillos como se requiera, ¿no? En este caso, se va a hacer con sismómetros. Estos van a medir las vibraciones en los ejes X, Y y Z de cada una de las ondas que generan los eventos del volcán. Y dependiendo de la forma de la onda, dependiendo de ciertas características, vamos a poder determinar qué tipo de evento tiene sísmicamente hablando, ¿no? Puede ser un fenómeno que se llama sismo vulcanotectónico, que es una ruptura, digamos una pequeña, pues sí, una ruptura de la roca en la parte frágil del cono volcánico, que estamos hablando ya de un nivel, digamos, superficial y nos va a generar digamos, un microsismo, ¿no? Esto muchas veces está asociado al ascenso de material de la cámara magmática. No significa que vaya a tener más actividad en el futuro, a veces no pasa, a veces continúa la actividad que ya se está manejando, pero puede ser un indicativo sumado a otros eventos, ¿no? El monitoreo geodésico se va a realizar midiendo lo que es la deformación del cono volcánico. Lo que les comentaba, por ejemplo, que ocurrió en el volcán Santa Elena, es que se infló como un globo. Por lo tanto, su forma cambió y esto pudo ser medido, obviamente, en el 2023. Todos los volcanes que tengan este monitoreo pues van a tener equipos más sofisticados como un GPS, ¿no? Con esto se van a medir anomalías en la deformación del volcán, puede ser de centímetros, metros, y dependiendo de la actividad que se vea superficial e interna, se va a correlacionar para determinar si viene, por ejemplo, un periodo de actividad mayor, ¿no? Cuando hablamos del monitoreo geoquímico, lo que hablamos es que precisamente de lo que comentamos al inicio, es un tipo de monitoreo que va a medir la fase gaseosa de los volcanes. De los volcanes nos va a interesar mucho el ácido sulfúrico, el ácido fluorhídrico, el dióxido de carbono y el ácido clorhídrico, ¿no? Cada uno de ellos tiene mayor o menor porcentaje de, dentro de las cantidades que son producidas por el volcán. Como paréntesis, quiero agregar que otro volátil, otro gas que se arroja a la atmósfera es el vapor de agua. Sin embargo, como sabemos, si bien tiene un efecto de invernadero, no, para la salud de las personas, comparado con los otros gases, no representa el mismo peligro, ¿no? Entonces, en el año, por ejemplo, de 1986, en el lago Níos, alrededor de 1,746 personas murieron debido a que eh, el lago es un lago volcánico. Nadie se dio cuenta que estaba arrojando gases venenosos y las poblaciones cercanas sufrieron las consecuencias, ¿no? Estamos hablando de hace 30 años, por ejemplo, pero por eso es importante que dependiendo del volcán que estemos monitoreando, se realicen medidas constantes de lo que está arrojando, ¿no? Eh, en el caso del volcán Popocatépetl, lo que se mide es el boro, el azufre y el dióxido de carbono, en cantidades, en proporciones. Y bueno, aquí lo que tenemos es las gráficas, los puntos donde se hacen las mediciones. El boro se mide en los manantiales, por ejemplo, el azufre se mide directo de la pluma del volcán. Hablando de la instrumentación del volcán Popocatépetl, vamos a tener cámaras, sismómetros, estaciones de GPS, inclinómetros, estaciones meteorológicas, sensores infrasónicos y cámaras térmicas. Cada uno de estos va a cumplir una función específica dentro de lo que respecta a los sistemas de monitoreo. Las cámaras se van a lo visual, los sismómetros, el monitoreo sísmico, las estaciones de GPS, el monitoreo geodésico, los dos inclinómetros también al monitoreo geodésico. Y nada más quería destacar lo de la cámara térmica. La cámara térmica se puede decir que aunque forma parte del monitoreo visual, también es un sistema aparte porque es el monitoreo, se podría decir, geotérmico, ¿no? O sea, qué tan caliente está el volcán. Eh, Hablando de temperaturas propias de cuerpos terrestres, ¿no? Entonces, esto se va a diferenciar también. Este tipo de monitoreo, estas cámaras nos van a dar también
la medición de temperatura de las plumas que está exhalando el volcán, ¿no? También quería agregar lo que es la instrumentación del volcán de Colima. Ellos están entrando en un periodo para robustecer su centro de monitoreo y ahora tienen 4 cámaras, 13 sismómetros, 4 sensores de infrasonido y una cámara térmica. Esto se hace en colaboración universidades y gobierno, al igual que el Popocatépetl, ¿no? Vamos a entrar a la parte de difusión de alertas. En difusión de alertas, ay, perdón, ahí es como que sí. Ya. En la parte de difusión de alertas, en el Popocatépetl lo que se hace es, por medio de redes sociales, crear avisos. Por medio ya in situ, se habla o se tiende a hablar sobre las rutas de evacuación. Y de parte del Senapred, lo que se hace del diario, los 365 días a las 11 de la mañana, es publicar el reporte de la actividad del volcán, ¿no? Las alertas deben asegurarse que que lleguen a las personas que están en riesgo, sobre todo. Esa es la función principal. Eso es a lo que se tiene que aspirar, que todos los que estén en riesgo por el fenómeno que se esté estudiando, pues tienen que llegar hasta ellos, ¿no? O sea, no se tiene que quedar nada más en un tweet que vean solamente las personas que tienen internet. Tienen que llegar a las personas que viven al lado del volcán, en este caso de los volcanes, ¿no? Deben de ser claros los alertamientos, comprensibles y con información útil, de tal forma que se permita una respuesta adecuada. Deben de estar establecidos los mecanismos también para que la comunicación sea ágil y bien definida. En este caso, el laboratorio que tenemos aquí, pues bueno, tiene guardia permanente, nocturna, fines de semana, días festivos, diurnas y personal del campo, ¿no? Se tienen estaciones de monitoreo, las señales que nos llegan, las computadoras dedicadas, las guardias que les comentaba, el procesamiento es automático, de aquí llega la información, lo tenemos en heligramas, en imágenes, estas se pueden observar por el equipo de monitoreo, eh, y las salidas de campo por parte de instrumentación para verificar o actualizar cualquier sistema que se requiera, ¿no? Eh, el sistema de monitoreo, como les comentaba, pues bueno, conjunta todos los tipos de monitoreo y los transforma en mensajes o en información útil para las personas que se encuentran en el Senapred trabajando, ¿no? Aquí les voy a dejar un momentito. Eh, Les dejé no nada más de volcanes. La primera es todas las publicaciones del Senapred en cuanto a riesgos. Van a encontrar los hidrometeorológicos, los volcánicos, los sísmicos, los químicos, etcétera. Ahí ya para que sea más fácil, lo pueden observar. También como parte de los sistemas de alerta y del programa, bueno, de la parte de respuesta a los fenómenos, pues está el semáforo de alerta del volcán, ¿no? También están las publicaciones del Senapred con base ya en los riesgos volcánicos. Espero que les dé. Ayer estuve haciendo varias pruebas. De 10 pruebas que hice, 2 me mandaron al menú inicial, solo al de publicaciones. Entonces espero que a todos les abra ya directamente sobre riesgos volcánicos. Em, Como parte del sistema de alertas, bueno, es este protocolo, que es la ocurrencia de un evento, de ahí se va a discriminar el tipo de evento que es, si el evento representa o sugiere la emisión de ceniza, si no, solo se manda la información. Si sí, ya va a haber una determinación rápida de las características del evento, una llamada al CENIAM, que en este caso son los que se encargan de controlar el tráfico aéreo, y al CENACOM, que es el Centro Nacional de Comunicaciones, quienes se van a encargar de difundirlo a otras áreas, y a otros niveles gubernamentales. Se manda la información a la Guardia Permanente, que es el equipo de profesionistas dedicados de aquí de Senapred. Se verifica la actividad posterior al evento, o sea, la actividad superficial. Y posteriormente, si hay o no otra ocurrencia de un evento, se continúa con las actividades o no, ¿no? El reporte diario, también ahí se puede
puede uno acceder al reporte diario. Se los pongo así para que no tengan que estar copiando la liga ni buscándola, ¿no? El reporte diario lo que va a hacer es conjuntar todas las características de lo que se tiene hasta ese momento de información, y si hubiera alguna actualización con respecto a la actividad, se realiza durante el día. También tenemos lo que se conoce como Popotel, que es sobre todo para las personas que no tienen acceso a Internet. Si ellos marcan un número, lo que se va a escuchar es el buzón de voz, pero el buzón de voz es el reporte diario de la actividad del volcán, por lo que la gente puede estar informada. Tenemos un esquema de comunicaciones que en general es laboratorio de monitoreo. El público en general puede llamar al laboratorio para pedir información, sobre todo de la actividad. También en este caso el CENIAM, que son los servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano, el Centro Nacional de Comunicaciones, como les comentaba, y a su vez ellos con las unidades estatales y municipales de protección civil eh, dentro de las áreas de gobierno, ¿no? La Guardia Permanente, bueno, pues ellos son los que hacen el análisis y la evaluación de los eventos. Eh, el CENAPRED tiene su guardia que se comunica a su vez constantemente con el Comité Científico Asesor, en donde se reúnen pues diversos profesionistas, no nada más del CENAPRED. Aquí ya es cuando entra la parte transinstitucional, donde se ve con profesionistas de universidades y bueno, también todos digamos, los principales analíticos de la información del volcán, que se comunicarán posteriormente con el Sistema Nacional de Protección Civil, que a su vez tiene protocolos con el nivel federal, estatal y municipal, y todo esto a su vez se conjunta en lo que se llama Plan Popo, ¿no? Casi todos los volcanes que yo sepa en el mundo, a diferente como escala y en diferente desarrollo, tienen un plan general como de respuesta de fenómenos volcánicos, ¿no? Puede ser solo para un volcán o para varios. Y por último nos vamos a la capacidad de respuesta. La capacidad de respuesta, bueno, va ahí ya a conjuntar todo lo que hemos visto previamente y nos va a llevar a lo más difícil, que es la parte social. La parte social va a ser la más compleja porque todo este trabajo previamente hablado es para ellos, pero no va a ser nada si las personas no tienen sentido de autoprotección. Ningún gobierno, es- espero no verme mal diciendo esto, pero ningún gobierno tiene la capacidad de salvar a todos si no hay un nivel de autoprotección mínimo en las personas a las que se intenta rescatar. ¿Va? ¿A qué me refiero? Eh, no es lo mismo intentar rescatar a 100 personas que se quedaron por debajo de los escombros de un edificio porque no sabían cómo responder ante el evento, que rescatar a una persona que no pudo salir por alguna condición variable, ¿no? Que no hayamos considerado. Incluso puedo decir que se estuviera bañando, ¿no? Que se quedara atrapado. No es lo mismo sacar a esas 100 personas que a una persona. La cantidad de recursos, y a recursos me refiero no solamente a recursos monetarios, sino en horas hombre, tiene una mucho mayor tasa de éxito si se destina al menor número de personas posible, porque eso incrementa la tasa de éxito, ¿no? De recuperar a esa persona. Entonces, todo esto tiene que estar dirigido a las personas y la capacidad de respuesta tiene que tener un nivel elevado, ese debe de ser la finalidad, debe tener un nivel elevado de respuesta de la población para que coopere con las acciones que toman los gobiernos de cualquier país como respuesta ante una emergencia. Entonces, lo que necesitamos es el conocimiento del riesgo por parte de las comunidades, el empoderamiento comunitario para el apoyo en autogestión del riesgo. Esto considerando lo que ya comentaban, desde distintas perspectivas de género, de personas de otro tipo de personas vulnerables, pueden ser personas con algún tipo de discapacidad, pueden ser personas con, no sé, algún tipo de vulnerabilidad, ya no, digamos, física, sino algún tipo de vulnerabilidad social o económica, ¿no? Política incluso. Es necesario contar con planes manuales de procedimientos que deben de ser practicados y probados, y esto siempre se debe de hacer con el apoyo de la población. Si se hace un simulacro en cualquier ciudad y la gente no responde,
Cuando ocurre el evento, no va a saber cómo responder, ¿no? Va a pensar, o sea, puede decir, ah, es un simulacro, pues me salgo, pero no consideraba que en el edificio donde está viviendo hay un escalón en el que tiene que bajar con cuidado y en el momento que ocurre el evento se cae, ¿no? Entonces, si no probamos los procedimientos, nunca vamos a observar las vulnerabilidades de estos y por lo tanto nunca los vamos a poder fortalecer a nivel gobierno y a nivel personal y como comunidades, ¿no? Pues bueno, aquí en el caso del Plan Popo, pues tenemos el nivel federal, estatal y municipal. Cada uno va a tener sus propias, em, digamos, sus propias actividades que a su vez tienen que estar conectadas con las actividades de los demás, ¿no? De las demás instituciones. En el caso del plan de operaciones, lo que va a entrar es el plan DN3 por parte del ejército y bueno, por parte de las autoridades, digamos, administrativas o de protección civil, pues su propio plan de respuesta, ¿no? Eh, si es necesario realizar una evacuación, bueno, pues tener todo listo, las vías de comunicación, los albergues para la población y bueno, también entender que las personas no nada más, o sea, no solo las personas están en el riesgo, lo que está en riesgo es su, digamos, su propiedad, por ejemplo, si tienen animales, sus tierras, hay que analizar todo eso para asegurarnos de que las personas cumplan y se trate de proteger toda la integridad de las personas en cuestión de todos los temas posibles, ¿no? Entonces, para finalizar, el CIAT, con base, yo diría que en cualquier evento, tiene que estar enfocado a la población con el fin de darle un empoderamiento a la sociedad con base en conocimiento preventivo y reactivo, que sea confiable por parte de las autoridades para que cooperen con ellas, que se crea en el poder de las autoridades, por lo tanto las autoridades deben de hacer un trabajo excepcional para que al final todo desencadene en una autogestión de riesgos, para que en el momento en el que ocurra una emergencia, esta autogestión permita salvar el mayor número de vidas posibles, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por su atención. Soy a sus órdenes, ingeniero geólogo, Luis Alberto Rodríguez Trujillo. Muchísimas gracias, que tengan excelente día.